Y comienza el programa con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Buenos días, José María. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a ustedes. ¿Mucho ruido político, Alfonso? Bueno, más de lo mismo. El Perú es un país que ha podido sobrevivir sus últimos 20 años en bandas de uno y otro lado de ataques políticos, y sin embargo la mayor parte de los peruanos nos hemos concentrado en hacer nuestro trabajo bien, muchas veces al margen de la política. Sin embargo, hoy día ya nuestras estimaciones de crecimiento económico las estamos teniendo que rebajar un poquito, porque ya no va a ser la cosa tan glamorosa que la que pensábamos, y vemos impases institucionales que pueden llegar a afectar la política. Por ejemplo, el bloqueo de la elección del Tribunal Constitucional, por ejemplo, esta cosa alarmante del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, y tenemos una cosa insólita, un Poder Judicial que lleva más de 30 días en huelga y parece que no pasa, a nadie le importa. Tampoco un país puede funcionar así. ¿Cómo ves esto? No, definitivamente no, y eso es el mundo de la realidad peruana de los últimos 20 años. No hay nada nuevo, siempre cargado con algún tema importante en la coyuntura política, en la coyuntura judicial, en la coyuntura social. Siempre hemos tenido eso nos hemos acostumbrado a los peruanos. Creo que ese es un encargo a la nueva generación de peruanos que nos ayuden a tratar de mirar más el mediano plazo y de pedirles a nuestras autoridades que no se distraigan en lo pequeño, en lo menudo, en lo intrascendente, en lo frívolo, sino en lo fundamental. Mucha de la discusión que ha habido en el Perú en los últimos 12 meses, para no irnos más atrás, tiene mucho de frívolo y poco de trascendente. Ahora, en lo trascendente todos tenemos que concentrarnos en tratar de solucionarlo de la manera más rápida posible, pero sin aprovechar para sacar ventaja política, interés particular. Eso no es bueno en el Perú. Y lo intrascendente también, lo intrascendente se tiene que resolver para que el resto camine, ¿no es cierto? Sí. Hay a veces una torpeza política de ambas partes, de quien acusa y de quien se defiende. Pero hay temas que sí son fundamentales y que están ahí y que no parecen un problema porque no son escandalosos, pero sí necesitan atención. Usted ha venido para comentarnos un poco cuál es la agenda pendiente en pymes, que es un área fundamental. De ahí sale la mayoría del empleo del Perú y es un área de la que básicamente no se habla mucho últimamente. Efectivamente, Patricia, qué bien que me lo menciones. En el Perú hay empresarios, técnicamente hablando, según una definición académica, por más de 2 millones de peruanos que coinciden en lo fundamental para hacer empresa, que dan empleo a 10 millones de peruanos y que tienen familias en sus casas. No es una cantidad reducida de población las personas que están directa e indirectamente afectadas por el sector privado. Es la mayor parte de peruanos. Entonces, a nosotros nos interesó mucho en CONFIEP desde hace un año intentar identificar lo fundamental que une a todos los peruanos, sin distingo de tamaño, ubicación geográfica, incluso sin ningún interés en ver cuál es la posición política. Eso no nos interesaba. Lo que nos interesaba era encontrar la agenda fundamental. Y hemos terminado gratamente sorprendidos después de un año de intensas discusiones, reuniones. Hemos prestado el local de CONFIEP, nos hemos hermanado con la Sociedad de Industrias. Prontamente estoy seguro que la Cámara de Comercio se va a unir a nuestro esfuerzo también. Hemos creado hace un año justamente para darle formalidad, darle institucionalidad a esta búsqueda de intereses comunes, creamos la Coordinadora Nacional de Gremios Empresariales del Perú, en la que habían en su fundación 25 gremios empresariales, uno de los tantos, y de ninguna manera quien lo presidía era CONFIEP, representado por mí. Hoy día creo que ya son 45 los gremios afiliados a la Coordinadora Nacional de Gremios Empresariales, y en las instalaciones, porque son instalaciones más amplias que las que tienen cada uno de estos gremios que están representados en la coordinadora, instalaciones de CONFIEP, de la Sociedad de Industrias, hemos venido discutiendo la generación de una agenda de consenso. Yo pensé, te lo digo, honestamente pensé que iba a generarse una agenda 1, 2, 3 puntos, porque no entendía que pudieran haber, o no creía que pudieran haber más temas en común entre los empresarios pequeños de 1 o 2 o 3 personas y los empresarios más grandes del Perú. Ha salido una agenda, que acá te la entrego. ¿Cuántos puntos? 25 puntos, con a su vez cada uno de ellos una serie de desarrollos. Pero hay un tema... Entonces, solamente para terminar, ha surgido una agenda frondosa
hay un interés y un entusiasmo entre todos los asociados a la coordinadora y obviamente nosotros en Confier. Nunca se habían podido reunir individualmente estos gremios con autoridades importantes como la autoridad de la SUNAT, como el ministro de Trabajo, el ministro de Produce, que es tan importante para este tema. Bueno, las últimas 2 semanas ya nos hemos reunido representantes de todas estas distintas empresas, de Huaycán, de San Juan de Miraflores, de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Gamarra, Arequipa, Huancayo, Cajamarca, de todos los lugares de Lima y de las provincias. Hemos tenido reuniones con la señora Tania Quispe, se ha comprometido a crear, porque le ha parecido muy eficiente esta forma de coordinar con un solo ente, a crear una mesa de trabajo específicamente para ver el tema de pymes. Después una reunión con el ministro Piero Gessi de Produce, una reunión con la ministra Ana Jara de Trabajo, viene otra reunión con el presidente de la Superintendencia de Bancos por el tema de microfinanzas, otra reunión que se ha comprometido ya el Premier a darnos en los próximos días. Esto solamente es el comienzo de un gran entusiasmo entre el sector público y el sector privado para conversar de una agenda en común y de personas que representan a una buena cantidad de Perú. Y eso está muy bien. Por supuesto, tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de esa institucionalización que desde la empresa privada se articula con el gobierno, le quería plantear la pregunta para luego de la pausa, es algo que se ha dicho y que es muy peligroso. Nos hemos acostumbrado los peruanos así, pues a vivir con este ruido político, con una economía que funciona, pero sin instituciones. Así es. Y eso es un peligro. Totalmente. Lo comentamos luego de la pausa. Ricardo Gómez Palma, por favor. Señor Alfonso García Miró, no existe posibilidad de mantener un desarrollo económico como el que hemos tenido en los últimos años, sin, por ejemplo, educación de calidad. Eso implica instituciones sólidas, un gobierno que funcione, y no lo que usted advertía hace unos momentos cuando iniciamos esta conversación, de que a pesar de que las instituciones no funcionan en nuestro país, del ruido político, la economía sigue avanzando y nos hemos acostumbrado, nos hemos mal acostumbrado a eso. No podemos seguir manteniendo esta situación. Y desde la empresa privada usted nos decía y nos citaba ejemplos de cómo se articulan iniciativas positivas y formales con el gobierno también. Sí, totalmente de acuerdo, Ricardo. Yo creo que, conversando hace unos días con el primer ministro, él tenía una posición que es absolutamente respetable. Yo diría que todos los peruanos debíamos tratar de coincidir en ese tipo de propuestas, que es la de olvidarnos por un momento, o cada cierto tiempo, darle un pequeño tiempo a pensar en el mediano plazo del Perú, en donde nadie tiene discusión entre sí. No hay polémica en el mediano plazo. Nadie puede discutir que el Perú no necesita mayor educación. Nadie puede discutir que el Perú no necesita mayor institucionalización. Nadie puede discutir que el Perú necesita ser más productivo. Pero esa agenda no la tocamos. No, por eso mismo, creemos que nos hemos propuesto nosotros como sector independiente de las discusiones políticas, facilitar el acceso de todas las demás fuerzas políticas o instituciones en el Perú para tratar de crear foros cada cierto tiempo de discusión de temas de mediano plazo, en donde, dado que no es nuestro interés entrar en la polémica política, ni somos competencia, ni es nuestra tarea, podemos capaz facilitar que las otras fuerzas políticas, con el rol interlocutor del sector privado, puedan sentarse a hablar de temas de mediano plazo y llegar a consensos, no solamente a consensos, a compromisos vinculantes, una agenda de mediano plazo. Y yo tengo la confianza de que eso pueda ocurrir. Nos hemos propuesto al ministro ser el ente articulador, el ministro lo ha aceptado. Vamos a hablar con otros interlocutores políticos también para ser, como digo, el foro en donde se discutan todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, los distintos instituciones del Perú, se sienten cada cierto tiempo a ponerse de acuerdo y acordar no solamente grandes declaraciones públicas, sino con agenda vinculante, con compromisos de ejecutoria obligatoria, concreto, temas de mediano plazo. Y creo que eso, tengo confianza en que eso pueda ocurrir en el Perú. Y eso puede también distender las discusiones por temas artificiales. Hoy día, como lo hemos venido diciendo hace unos días, si el Perú no tiene grandes problemas, ¿por qué no los creamos artificialmente? ¿Por qué creamos esa sensación de inestabilidad, de confrontación, de ambiente de alta tensión entre personas que son líderes en el Perú, que transmiten a todos los demás peruanos esa sensación de tensión y de rareza
en la forma de vivir. Eso disminuye el consumo, genera... Claro, esto es muy razonable, pero los políticos viven de eso. Sí, pero los políticos viven de atacar al rival. José María, yo te diría... Y de fagocitarse mutuamente. Los políticos modernos en el mundo viven de cumplir el rol que la sociedad les ha dado, que subordinarse al interés del ciudadano. De eso viven los políticos modernos en el mundo. En el Perú tenemos que cambiar la política, tenemos que modernizarla, tenemos que oxigenarla, que el político se subordine al interés general del país y no la inversa. Ese es un mandato que nosotros queremos, digamos, tratar de inducir a la población que elija a aquellos que realmente se preocupan por el bien común, no por el bien particular a costa del bien común. Hay temas que están pendientes también desde el punto de vista de la agenda empresarial, así como nos entusiasma muchísimo esta posibilidad de tener una agenda común entre empresarios y que sea una agenda más de propuestas, que podamos ir donde autoridades y presentar una propuesta interesante, ingeniosa, no que nos regalen los impuestos ni nos generen ningún negocio, eso ya se acabó en el Perú, sino que simplifiquen el Estado. También hay una tarea pendiente en el Estado, no, hay muchas tareas pendientes. Pero hoy día a nosotros concretamente nos preocupa el rol de los organismos reguladores. La Superintendencia de Bancos, OCITRAN, Indecopi, SUNAFIL, ya dije la Superintendencia, OEFA, esta nueva agencia para el control del control medioambiental, están teniendo una actitud contraria, una actitud policial en la búsqueda de la excepción para generar la regla, para tratar de identificar aquello con lo que puedo multar. ¿Cómo veo dónde falla la empresa? ¿Cómo me convierto en un ente que obstaculice, que genere la sensación de temor? En lugar de promover, de generar mercado, de preocuparse por el consumidor, de ver a dónde están las fallas del mercado, de tratar de facilitar la vida de las empresas en alta competencia, no. Yo puedo poner un caso concreto en el cual yo particularmente lo he podido sufrir cuando tenía una actividad empresarial en ese campo, que felizmente no la tengo, no tengo ningún conflicto para decirlo. Un caso específico voy a contar, y eso se multiplica, no lo voy a contar porque es una anécdota. Este creo que es el caso de la mayor parte del pensamiento del funcionario atrás de los reguladores. Un cerco perimetral en Iquitos, concretamente, que costaba, según el costo presupuestado, $500,000, $1,500,000 de soles. Bien, el contrato para hacer esa obra decía que si se demoraba, cualquier obra, no decía eso, no es un contrato sobre el cerco perimetral, cualquier obra se demoraba, había una penalidad de X cantidad de soles por día. Eso en función al costo para la infraestructura, en este caso para el aeropuerto, si hubiera un daño material o al interés malicioso del operador. En este caso se demoró, en lugar de 3 meses, 6 meses, porque nadie había contemplado, ni el Estado, ni el operador en ese caso, que las lluvias iban a afectar la construcción. Se demoró 6 meses, no se demoró 3 meses. Bien, en ese caso, aplicando rigurosamente, no con criterio, aplicando rigurosamente y con malintención ese contrato, debía pagar 5.000 soles por día. El cerco que debió costar $500,000, terminó costándole al operador 1.000.000, y en los otros 600.000, en vez de poder recuperarlo del Estado, lo tuvo que pagar de su bolsillo. Es decir, pagar de su bolsillo por las lluvias lo que costó ese cerco, $500,000 más. No solamente eso, el Estado no le ha reconocido el pago del primer $500,000 que costó el cerco. Por lo tanto, todo el cerco, $500,000 más $500,000 de multas por las lluvias de Iquitos, atribuible a la empresa. Y ese ente regulador que es OCITRAN se preocupa de ir buscando hoy día, 4 años después de ocurrido esto, cuál es el registro de lluvias para discutir si realmente era verdad lo que decía el operador, como si tuviera una agenda privada el operador para no querer hacer el cerco por su propia intención. Ni había actitud maliciosa, porque nadie puede creer que hay una actitud maliciosa para no hacer un cerco, ni había daño al aeropuerto. El aeropuerto no había tenido cerco por 40 años, por lo tanto nadie podía decir que 3 meses más de no tener cerco. Esa es la actitud del regulador. Es un ejemplo que yo quiero poner, porque eso lo que está ocurriendo con la Superintendencia de Bancos, lo que está ocurriendo con Indecopi, lo que está ocurriendo con la OEFA. Ahora tuvimos Entonces, ese no puede ser la actitud del Estado con la empresa. A pesar de esa actitud, es que estamos creciendo 6%. Y otro problema... ¿Te imaginas, perdóname, ¿tú te imaginas lo que puede ocurrir con la pequeña y microempresa que entran al mercado o dejan de entrar
por actitudes maliciosas de ese tipo. Ahora, eso es lo que está pasando en el Perú. Se criticó que los entes reguladores habían estado, debilitados el gobierno pasado porque estaban con directorios incompletos, porque, en fin, no necesariamente tomaban decisiones que todos consideraban las mejores. Fortalecer el Estado en su capacidad de fiscalización no está mal. Sin embargo, ¿por qué se tiene que demorar 4 años una discusión como esta, como para que nadie se acuerde si hubo lluvias o no hubo lluvias? Porque no hay intención Porque si eso lo resuelves en 6 meses, se acabó el problema. No hay ninguna intención de facilitar el desarrollo económico de Perú, sino encontrar, abusando de una posición para la cual no tiene ningún incentivo a hacer las cosas bien, el funcionario público mediano nivel, y además tiene, por el otro lado, la capacidad de ser penalizado por cualquier intención de facilitar las cosas en el Perú. Su intención es buscar, ¿cómo vamos para buscar el exceso de regulación para sobre la excepción convertirlo en regla? Entonces la regla en el Perú es un ente policíaco a la espalda del consumidor, porque al final del día, Patricia, José María, Ricardo, quien va a pagar esos excesos de costos somos todos los peruanos. Juan Peruano. Muy bien, Alfonso, gracias por esta visita. A ustedes, señores, un placer estar aquí. Muy amable. Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP.